Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista en Quepos. Es un placer para mí dirigirme hacia ustedes en ese momento. Es un privilegio, Dios sabe que sí. Agradezco a don Heiner, el pastor, por haberme dado ese enorme privilegio de predicar en esta noche en su iglesia, ¿verdad? Y a ustedes, ¿verdad? Le doy gracias a Dios también por esos medios que casi que podemos decir que lo ponen a uno más cerca de ser omnipresente. Porque para decirles algo, el domingo, o sea, este domingo yo estoy predicando en la iglesia en Quepos, también en la iglesia en Escazú, y también voy a ver el mensaje de Escazú en mi casa. Entonces voy a estar en 3 lugares al mismo tiempo. Entonces, gracias a Dios por este medio que a corta distancia, no creo, bueno, solamente distancias, porque no creo que esté acortando el tiempo del mensaje. Espero en Dios que pueda ser así en esta ocasión. Por lo pronto, pues le agradezco a Dios estar en su iglesia en este momento, en su casa, en el aposento que usted tenga, en la sala, en el cuarto, en la cocina de su casa. Y Dios me dio este enorme privilegio. Vamos a empezar de una vez con el mensaje. Así que voy a pedirles que abran su Biblia en Hechos, en el libro o en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 23. Hechos 11, 23. Dice, Bernabé, ¿verdad? Se estaba hablando de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, o sea, con determinación, con firmeza de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Repito, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este versículo menciona el mensaje que Bernabé hizo a la iglesia en Antioquía. Ese versículo entonces menciona un Bernabé haciendo un enérgico y vehemente llamado a mantener la constancia en todas las áreas de la vida cotidiana. Un llamado es un llamado a perseverar, a mantenerse firme en una misma mentalidad y a estar firmes en los compromisos que habían adquirido con el Señor en esta iglesia. Y a mantenerse constantes en aquellos compromisos que habían adquirido, cualquiera que sea la circunstancia por la que estuvieran atravesando. Así estuviesen en abundancia como también en escasez. Así estuviesen saciados como con hambre. Y es que el compromiso de ser fieles, permítame decirle, hermanos, y es que el compromiso de ser fieles al Señor no depende de las circunstancias externas. Grábese eso. El compromiso de ser fieles al Señor no debe depender de las circunstancias externas por ninguna o en ningún modo y en ninguna manera debe depender de las circunstancias externas. Por el contrario, es el compromiso de ser fieles al Señor, es una respuesta agradecida del corazón para lidiar espiritualmente con las situaciones de esta vida, sin perder el gozo y la paz, la confianza en el Señor, y más bien canalizarlas para que sean de edificación. Como Pablo dijo en Filipenses 1,
todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Así que como creyentes debemos mantener esa mentalidad, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y además de eso, pues debemos entender que las circunstancias, por muy difíciles que sean, deben ser un trampolín, una plataforma que canalizadas muy bien esas circunstancias, nos catapulten a la madurez, a la edificación, al crecimiento personal, ministerial y en la obra del Señor. Cuando un creyente piensa así, de esa manera, y mantiene esa mentalidad siempre presente en su mente, es un creyente que crece, es un creyente que definitivamente va a crecer, es uno que va aumentando de madurez en madurez espiritual y creciendo cada vez más en la misma medida que crece. Así va creciendo su aporte, su cuota de servicio y apoyo en la iglesia y sostenimiento de la iglesia local con sus recursos humanos, con sus facultades, con sus talentos, con sus aptitudes y recursos financieros también, poniendo a disposición del Señor todo lo que tiene, todo lo que es, inclusive sus talentos, como dije, y su influencia en el lugar donde se desenvuelve, así sea la casa, la familia, el lugar de trabajo, compañeros de clases, vecinos, etcétera, etcétera, familia, etcétera. En todo esto y más, cada creyente debe permanecer en un estado de fidelidad constante. Ahora bien, probablemente usted se preguntará, ¿por qué debe el creyente o por qué debemos nosotros permanecer fieles al Señor? ¿Por qué debe el creyente permanecer fiel al Señor cualquiera que sea la circunstancia? Bueno, mi hermano, para responder esa pregunta, permítame darle algunas razones. No son todas, claro está, pero son más que suficientes para captar la verdad de que como creyentes debemos comprometernos a ser fieles al Señor y a su palabra. Y lo contrario también es cierto, es verdad. No comprometernos con el Señor y con cumplir y ser fieles a Él, al ser un incumplimiento de nuestro deber, es un pecado deliberado delante de los ojos de Dios. Así que delante de los ojos de Dios, el no permanecer fieles al Señor, también pues en cierta medida es un pecado, porque es un deber que como creyentes nosotros debemos permanecer fieles al Señor. Ahora bien, ¿por qué debe comprometerse el creyente a ser fiel con el Señor? Bueno, ahora bien, ahora vamos de lleno a la pregunta, ¿verdad? A responder la pregunta. Solo la primera razón debería ser más que suficiente razón para entregar y derramar nuestra vida en completa consagración hacia el Señor. Pero por nuestra tendencia hacia el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que mencionarla. Bueno, ¿por qué debemos comprometernos a ser fieles al Señor? Porque es un deber y punto. Porque es un deber y punto. ¿Y por qué es un deber? Bueno, pensando y meditando en esto,
Dios me llevó a un versículo o a un pasaje de la Escritura que está en el Antiguo Testamento, el cual vamos a analizar muy detalladamente. Entonces vamos a Nehemías, el capítulo 9, el versículo 38. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, grave ese detalle, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Permítame decirle que ya desde antes de la Escritura, desde antes de la iglesia, la Escritura había establecido un modelo de establecer con firmeza un pacto, una fiel promesa. Y el modelo incluía la firma. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora bien, debemos mencionar y debemos hacer referencia entonces, ¿qué es todo esto? Entre comillas, ¿qué es todo esto a lo que se refiere en este pasaje? A causa pues de todo esto, ¿qué es todo esto? Para responder a esto, permítame poner este pasaje en su respectivo contexto. En los tiempos bíblicos, una fiel promesa indicaba un pacto inquebrantable, definitivo. Una fiel promesa indicaba un pacto en el que por definición se declaraba absoluta lealtad y fidelidad al compromiso adquirido. Repito, una fiel promesa en los tiempos bíblicos indicaba un pacto en el que por definición se declaraba absoluta lealtad y fidelidad al compromiso adquirido. Por lo tanto, hacer un acuerdo vinculante entre dos partes o entre más de dos partes, era necesario que mediara una firma para sellar y garantizar el cumplimiento de ese compromiso adquirido. En resumen, un pacto era una relación legalmente formalizada con la firma, y con la firma que garantizaba que las dos partes iban a ser leales, iban a ser fieles y a honrar, cualquiera que sea la circunstancia, ese compromiso, ese pacto de fidelidad. Por lo tanto, el término a causa de todo esto se refiere en este contexto a la larga y extensa historia de la eterna fidelidad a Dios, la eterna fidelidad de Dios para con su pueblo, a pesar de las múltiples infidelidades de Israel, su pueblo. Si usted lee los versículos que anteceden a este versículo de Nehemías, usted notará que es una narración, un resumen de la historia del pueblo de Israel desde el Génesis hasta este tiempo en el que ellos estaban de la cautividad. Y a eso se hace referencia, a esa extensa y larga historia de eterna fidelidad de Dios para con su pueblo, a pesar de sus múltiples infidelidades de Israel. Por eso dice: a causa pues de todo esto, a causa pues de todo lo anteriormente dicho, nos debe mover a la acción, a responder en agradecimiento hacia esa eterna misericordia y fidelidad de Dios
mostrada permanentemente hacia su pueblo. Perdón. Esta es la verdadera razón entonces. Esta es la verdadera razón entonces que debe motivar y que debe mover a todo creyente a hacer un compromiso de absoluta fidelidad a Dios. El agradecimiento por las eternas misericordias de Dios deben ser nuestra máxima motivación y nuestra principal motivación para agradecer al Señor y rendir nuestro mayor esfuerzo y consagración a Él. Lo dice en Romanos el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios deben ser la principal motivación y apelación para entregar nuestra vida totalmente y exclusivamente a Dios en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Si no fuera por las misericordias de Dios, hace ya mucho tiempo atrás que hubiésemos sido consumidos, como lo dice en Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Sí. Si no fuera por las misericordias de Dios, hace ya mucho tiempo atrás que hubiésemos sido consumidos, que hubiésemos pasado a la historia por nuestras múltiples infidelidades a Dios, deslealtades al Señor, traiciones a Dios, malagradecidos con Dios somos por las misericordias que Dios nos ha mostrado. Así que esa extensa historia de fidelidad de Dios, a pesar de las infidelidades del pueblo, fue lo que movió a los judíos en la cautividad cuando regresaron de la cautividad a Jerusalén. Fue lo que movió a los judíos que habitaban en Jerusalén a hacer este solemne compromiso. Y es hoy en la actualidad lo que debe motivarnos también de una manera genuina y constante a nosotros como creyentes a poner a disposición del Señor todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Sí, esa debe ser la motivación genuina, verdadera, y debe ser constante, que debe sentir, que debe apropiarse cada creyente y que debe impulsarlo a poner a disposición del Señor todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Ahora bien, aquí se habla de que el pueblo firmó algo. ¿Qué fue lo que ellos firmaron? Bueno, eso está narrado en el siguiente capítulo de Nehemías. Nehemías 10, la primera parte presenta una lista de todos aquellos que firmaron ese pacto. A partir del versículo 29 se habla ya del contenido del texto que ellos firmaron, de ese compromiso que hicieron. Así que leemos Nehemías 10 del 29 al 32. No pierda detalle, por favor, hermano, de la lectura. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, o sea, para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, no algunos,
no los que le convenían a ellos, no, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Lo primero que firmaron entonces fue un pacto de absoluta sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Absoluta sujeción, absoluta fidelidad, absoluta lealtad y obediencia a la palabra de Dios. Todos los mandamientos, no deja por fuera ninguno. Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y lo segundo que firmaron, lo segundo que estaba contenido en ese término o en ese texto, el segundo término dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley, o sea, fueron más allá, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. El segundo término que incluía ese pacto es que practicarían y procurarían la separación de toda especie de pecado. Sí, el primero, absoluta lealtad a la palabra de Dios. Segundo, practicarían y procurarían la separación de toda especie de pecado, de todo indicio, de toda insinuación de influencia del sistema mundano. Eso lo dice en el versículo 32 al 33. Y por tiempo no vamos a leerlo nuevamente. Entonces, el segundo término, practicarían y procurarían la separación de toda especie de pecado y de toda insinuación e influencia del sistema mundano. El compromiso fiel, entonces, también incluía el compromiso, el tercer término que estaba incluido, el compromiso fiel de que con sus ofrendas contribuirían con el sostenimiento de la obra del Señor. Con sus ofrendas era una fiel promesa y la firmaron. El compromiso fiel de que con sus ofrendas contribuirían al sostenimiento de la obra del Señor. Permítame decirle una cosa, además, hermanos, perdón. Un pacto de fidelidad a Dios incluye todas esas cosas. Una sola que se incumplan sería quebrantar todo el pacto. La consagración al Señor debe ser total, no parcial, ni por parte, quítese de usted esa mentalidad: yo consagro mi vida, mi familia, pero me dejo una parte. O consagramos al Señor todo, o no es consagración. ¿El Señor es Señor de todo o no es Señor? El Señor es Señor de todo, de mis sueños, de mis anhelos, de mi carro, de mi casa, de mi familia, hasta de mi billetera, de mi cuenta, del dinero que tengo o no tengo en la cuenta bancaria. Hasta eso, de eso es Señor, el Señor.
Así que incluye todo, todo. No deja por fuera claramente nada. El compromiso entonces de contribuir fielmente con sus ofrendas para el sostenimiento de la obra del Señor, con el propósito de que la obra de Dios se mantuviera ardiendo y avanzando continuamente. Y al decir cada año, porque aquí se dice cada año, indica claramente que debía ser practicado continuamente y constantemente hasta que llegara a convertirse un buen hábito dentro de la conciencia del pueblo, una mentalidad arraigada, inherente al pueblo de Dios. Eso lo dice en los versículos 32 al 33. Ahora, versículos 34 al 35 no lo vamos a leer porque ya hemos dicho por cuestiones de tiempo. También se menciona otro término, que establecerían rutinas a todo el pueblo para que cada uno tuviese la oportunidad de proveer para el servicio del Señor. Repito, establecerían rutinas por todo el pueblo y a todo el pueblo para que cada uno tuviese la oportunidad de proveer y servir en la obra del Señor. También incluía el versículo 35 al 39, incluía que serían constantes y fieles en ofrecer lo primero de todo y lo mejor de todo al Señor. Repito, incluía ese pacto, que serían constantes y fieles en ofrecer lo primero de todo y lo mejor de todo al Señor. Esto se indica en las repetidas veces que aparecen en estos versículos las palabras primicias y primogénitos. Lo primero claramente equivale y representa el diezmo. Lo primero, las primicias eran para el Señor. Los primogénitos del ganado de las personas eran para el Señor. Y cerraron con una frase enfática, contundente y concluyente cuando dijeron: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Eso debe y vale la pena subrayarse, ponerlo en negrita, en mayúscula: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Yo podría decir que en esta frase se resume todo el compromiso. Hermanos, yo podría decirle que en esa frase encierra todo el compromiso, todo el pacto se resume en esa sola frase, porque se abandona la obra del Señor. Escúcheme bien, porque se abandona la obra del Señor cuando el pueblo de Dios no mantiene una vida separada del pecado. Se abandona la obra del Señor cuando desobedecemos la palabra de Dios, aunque sea en un término, en un ínfimo y minúsculo versículo. Aunque desobedezcamos en lo más mínimo la palabra de Dios, abandonamos la obra del Señor. También se abandona la obra del Señor, la casa del Señor, la casa de nuestro Dios, que en Jerusalén significaba y representaba la presencia y la obra de Dios. Abandonaban la obra de Dios cuando el pueblo de Dios no mantenía una vida separada del pecado, y como consecuencia de eso el nombre y el testimonio de la iglesia es gravemente afectado. También abandonamos la obra del Señor cuando no nos involucramos todos. Sí, abandonamos la obra de Dios, del Señor,
del universo cuando no nos involucramos todos y cada uno de nosotros a la obra de Dios. Abandonamos también la obra del Señor cuando no contribuimos con nuestros recursos financieros y humanos en la obra del Señor. Sí, claramente abandonamos de esa forma, menospreciamos de esa forma la obra del Señor cuando no contribuimos con nuestros recursos financieros y humanos en la obra del Señor, alabanza de la obra del Señor. Y con recursos financieros y humanos me refiero a tiempo, profesión, oficios, influencia, esfuerzo, generosidad de tiempo, de dinero también, etcétera, etcétera. Abandonamos la obra del Señor cuando retenemos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero, nuestro recurso financiero, aquellos con lo que Dios nos ha prosperado. Abandonamos la obra del Señor cuando no ponemos todo eso a disposición de la obra del Señor. Abandonamos la obra del Señor cuando no nos involucramos todos en el funcionamiento de la iglesia local. También abandonamos la obra del Señor cuando no le ofrecemos a Él lo primero y lo mejor de nosotros. Abandonamos también la obra del Señor cuando no somos constantes en nuestros compromisos. Y le animo a usted, usando estas mismas palabras que Bernabé le mencionó a los hermanos de la iglesia en Antioquía, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pregunto, en cuanto a la obra del Señor, en cuanto a todo lo que respecta a la obra del Señor ahí en la iglesia bíblica bautista de Quepos, usted, mi hermano, está abandonando la obra del Señor, no involucrándose como servidor de la iglesia, abandonando la obra del Señor, no rindiendo todo al Señor, no poniendo a disposición su tiempo, su trabajo, tal vez, su profesión, su dinero. Está abandonando la obra del Señor, hermano, negándose en cierta medida, siendo apático, indiferente a las necesidades ministeriales de la iglesia. ¿Cuánto contribuye a usted al avance de la obra del Señor en tiempo, en esfuerzo, en talento, en habilidades, en dones, en dinero, en sus diezmos y ofrendas? Como dije, el pacto, la fiel promesa que debemos hacer al Señor, ¿incluye todo o no es un pacto de fidelidad? Mi hermano, yo como Bernabé le exhorto a todos ustedes a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor, haciendo compromisos, porque no hacerlos también es pecado. Involucrarse de manera activa, ferviente y muy intensa en la obra del Señor, con todo lo que tiene y con todo lo que es. Porque no hacerlo también es pecado delante de los ojos del Señor. Así que
No le queda de otra, porque Dios ha mostrado absoluta misericordia y absoluta fidelidad a usted, a nosotros. ¿Con qué va a responder? ¿Con qué va a compensar usted, mi hermano, el eterno amor, la eterna misericordia de Dios para con usted? Es una obligación, como vimos, es un deber del creyente responder con total entrega, de todo, total consagración de todo cuanto es al Señor, porque como creyentes siempre vamos a estar en deuda con el Señor y no nos queda de otra que responder en absoluto agradecimiento, rindiendo y consagrando a Él todo lo que somos nosotros y todo cuanto tenemos nosotros. Y en esa fiel promesa, en ese pacto de fidelidad, debemos permanecer firmes. Debemos actuar con absoluta fidelidad y lealtad y permanecer en esa actitud a Él. ¿Cómo va a responder usted, hermano? Le pido que incline su cabeza y dejo este tiempo con el pastor Don Heiner.